Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre es José Duarte y estas son las noticias de la semana. Iniciamos con Noches Vida y este miércoles, por ser el primero del mes, tendremos oración y Santa Cena. Te esperamos este miércoles a las 7:15 de la tarde aquí en Iglesia Vida. Recuerda que todos los lunes, miércoles y viernes tenemos la oración. Un tiempo donde nos reunimos para orar por nuestra ciudad, estado y país. Conéctate de 5 a 6 de la mañana por Zoom o Vive Radio. Y hablando de radio, te invito para que sintonices todos los días la 104.5 FM Vive Radio, donde encontrarás muy buena música y excelente programación. También nos puedes escuchar a través de Seno Radio. Solo tienes que escanear el código que está en nuestra pantalla y podrás escucharnos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Si eres hombre, recuerda que este fin de semana ya es nuestro encuentro, 4, 5 y 6 de julio. Si ya apartaste tu lugar, corre a liquidarlo para que no te quedes fuera. Y este domingo, 6 de julio, será un domingo especial, ya que tendremos 3 reuniones. Tendremos nuestras 2 reuniones, 10 de la mañana y 12 p.m. Y a la 1:40 p.m. recibiremos a los hombres que vienen de su encuentro. No te lo puedes perder. Familia, estas fueron las noticias de la semana. Para más información te invito a que escanees el código QR que viene en pantalla o bien nos mandes un mensaje por WhatsApp. Ahora te invito para que pongas en silencio tu teléfono celular, dispongas tu corazón para recibir un mensaje relevante y demos un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto que tú nos acompañes. Mi nombre es Federico Soto y celebramos que tú estés. Si es la primera vez, quiero invitarte para que levantes tu mano donde sea que estés para alegrarnos. Bienvenido, bienvenida, bienvenida, bienvenido. Por acá también, bienvenidos. Gracias. Por allá. Gracias allá atrás por acompañarnos, de veras nos alegra demasiado que tú estés con nosotros. Tengo un amigo que se dedica a las finanzas, es como un asesor financiero. Algunos de ustedes lo conocen, voy a omitir el nombre de él. Entonces, pero le gusta mucho el color naranja. Y ¿quién sabe de quién hablo? Muy poquitos, ok, como 2, 3, está bien. Tengo un amigo, él es un asesor financiero y resulta, escuche, que parte de su trabajo es asesorar a personas y acerca de inversiones. Y tú puedes, él encuentra, no sé, no conozco mucho de eso, de términos financieros, pero él encuentra que tú puedes hacer inversiones y garantizarte el 10% anual. Y eso es solidez, 10% anual. No, ningún banco te lo ofrece. Entonces, eso tiene una solidez y entonces te dan, si tú inviertes el 10%, te dan, es algo así lo que hay muchas personas que invierten y garantizan el 10%. ¿Qué significa? Significa que en 10 años duplican su inversión. En 10 años se multiplica. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo menos, porque si le agregas lo que te va dando cada año, a lo mejor por ahí unos 7, 8 años se duplica. ¿Están de acuerdo conmigo? 10, 8, perdón, 7, 8 años, no sé, más o menos. Si vas agregando el 10%. Hay algo interesante, la Biblia dice que cuando damos a Dios y a su reino, Él nos multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. Así dice la Biblia. Que Dios multiplica al 30, o sea, la inversión más baja que da el reino de los cielos, que Dios promete, es 3 veces mejor que esa empresa. Él promete que si tú das, Él te multiplica al 30 y luego al 60 y luego al 100 por 1. O sea, en el peor escenario, el 30 y luego el 60 y el 100 por 1. Entonces, la verdad es que cuando traemos nuestras ofrendas y los diezmos que se utilizan para la expansión del reino,
debiéramos hacerlo con mucha alegría, ¿no creen? ¿No creen? ¿No están de acuerdo conmigo? Porque si tú encuentras una empresa que te dé el 30% de rendición o de rendición, es la palabra, de rendimiento, 30% de rendimiento, muy amables, anual, tú dices, alguien que me preste dinero, ¿sí? Y luego si te ofrecen el 60, tú dices, estás hablando que en un año voy a tener el 160%. Tú dices, wow, o el 100%. Y la verdad es que cuando traemos ofrendas y diezmos, lo hacemos con alegría, porque sabemos que los bendecidos somos nosotros. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, cuando tú lo entiendes y le crees a Dios, porque ¿cuántos de ustedes creen que Jesús se va a tocar una trompeta, dice la Biblia, y los que murieron en Cristo serán levantados primero, los que murieron en Cristo, y se encontrarán con el Señor en los cielos? Y luego después los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pah!, lo corruptible será vestido de algo incorruptible y saldremos volando y nos vamos a encontrar con Dios en las nubes y estaremos siempre con Él. ¿Alguien cree eso? Estamos aquí y esa es la promesa de Dios. Ese Dios promete multiplicar tus finanzas. Cuando tú des, dalo con alegría, créele a Él y Él va a multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno. Es más, la única vez, ya recogimos las ofrendas, ¿verdad? Y los diezmos, sí, ¿verdad? Ok, entonces yo no te estoy diciendo esto para promover que des más, no, te estoy enseñando para que des con entendimiento. La única vez que Dios dice pruébame, la única vez en la Biblia que Dios dice pruébame, es cuando habla acerca de tu generosidad. Dice Dios, pruébame y verás que yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Eso es lo que Dios dice. Entonces yo te invito a ti, yo te invito para que tú le creas, te invito para que lo pruebes a Dios. Vamos, hazlo en un acto de fe y prueba a Dios y verás la bendición de Dios para tu vida. Porque ¿quién se va a llevar la bendición? Usted se va a llevar una bendición al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la empresa de mi amigo, a la cual para él trabaja, es una garantía por contrato de que el 10% anual, algo así va, no sé mucho de eso, pero Dios promete una bendición mayor. Así que cuando des, créelo y alégrate en el Señor. Obviamente, escúchame, el 99.9 de los pastores son pobres en el mundo. No es cierto que lo que tú das es para nosotros, ni siquiera lo tocamos, es para la expansión del reino. Te ayudamos, te invitamos, para que tú lo creas y veas la bendición en tu vida. ¿Dicen amén? ¿Alguien dice amén? Alguien creyó, por eso tú estás con aire acondicionado. Alguien creyó en el pasado y por eso hoy estamos aquí. Y alguien va a creer hoy y un día estaremos en un auditorio mayor y seremos muchas personas que van a conocer, y por eso muchos de los de aquí jóvenes van a ser enviados a otras ciudades y a otras naciones, profesionistas con maestrías, y van a ser llamados de tiempo completo y nuestra iglesia les va a ayudar y va a sostenerlos en otra ciudad para que ellos prediquen y cambien la ciudad. Eso es la idea del reino de los cielos. Si nuestros pasos no van, nuestros pesos pueden ir con los pasos de otros. Hagamos posible que el evangelio sea predicado en todas las naciones. ¿Dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Dios. Gracias por estar aquí esta mañana y quiero que me regales tu atención la próxima media hora. Antes quiero agradecer a Dios por la bendición que nos dio a nuestra familia, o a la familia Duarte Soto, de mi hija Mayeli. Ayer en la mañana dio a luz a su pequeño, su primero. Él se llama Matt Josías y bueno, está pequeño, precioso. Obviamente se parece a su mamá y a su papá, no a su abuelo y a su abuela, para que me lo crean. Está precioso el bebé. Quiero agradecerle sus oraciones. La pastora Maye, más o menos como a esta hora, la están dando de alta. Y bueno, yo tengo un segundo nieto. Entonces vamos a entrar en crisis en la casa. A ver qué dice el Fede, pues, el Fede, a ver cómo, pero yo oraba porque el epicentro de mi casa, en todos los celulares de mi casa,
Somos mi esposa y yo y mis 3 hijas. Y en los 5 celulares la portada es el Fede. ¿Sí me explico? Entonces yo decía, necesitamos un chamaco porque vamos a echar a perder a este. Entonces Josías va a salvar la vida del Fede, lo va a hacer humilde. Entonces, bueno, hoy en la mañana fui al hospital para estar con ellas. Está mi esposa, mi hija y el bebé. También está Yosa. Y entonces me dice mi esposa, se siente lo mismo que cuando tuve por primera vez al Fede. Y sí, estamos muy contentos por la vida de nuestro pequeño. ¿Sale? Hoy quiero hablarles acerca de un tema que suele ser muy oído. Y yo le puse al título de mi conferencia, crisis es igual a oportunidad. ¿Alguien ha oído que toda crisis, la crisis no es una oportunidad? La crisis te abre la puerta a una oportunidad. Mira, es en las noches más oscuras donde puedes visualizar estrellas de oportunidad que si no hubiera una oscura noche, nunca podrías verlo. Y pensemos una crisis como una noche muy oscura, pero mientras más oscura es la noche, más tienes la capacidad de ver aquellas cosas que estaban ocultas delante de ti. Pero toda crisis te abre la puerta para una gran oportunidad. Ahora, si usted no me cree lo que le digo yo, fíjese lo que dijo Albert Einstein. Creo que todos hemos oído hablar de él. Y él dijo estas palabras: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae ¿qué? Progreso. ¿Alguien cree esto? La crisis trae ¿qué? Progreso. Creo que nosotros como ciudad estamos en una crisis. Creo que nuestro país está en una crisis. Las naciones se enfrentan a una crisis. Pero la crisis es la oportunidad, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Pero escúcheme, tú y yo no vamos a llorar y culpar a la crisis, sino vamos a agradecer a Dios porque en medio de la crisis nos dio la capacidad para visualizar soluciones y para traer progreso a nuestras vidas, progreso a nuestras familias, a nuestras empresas y a nuestra ciudad. ¿Alguien lo cree? No les oí. ¿Alguien lo cree? Gracias. Ahora, fíjense bien, cada crisis es la oportunidad o nos ofrece una oportunidad. El rey Ezequías, hoy quiero hablarles acerca de un rey llamado Ezequías. Él llegó al trono de Judá en medio de una decadencia espiritual en el reino de Israel y el reino de Judá. Déjense lo explico. La nación de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel, estaba compuesto por 10 tribus. Y el reino del sur, que era el reino de Judá, estaba compuesto por 2 tribus. Y el rey de Judá es Ezequías. Por años los reyes de ambos reinos habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios y habían llevado al pueblo a realizar grandes pecados delante de Dios. Es decir, cuando el rey Ezequías llega al trono, la historia pasada era una historia de decadencia, era una historia de derrotas, consecuencia de que los reyes y el pueblo habían hecho lo contrario a la voluntad de Dios. O sea que cuando a él le entregan el reinado, su reino de Judá se había venido abajo. Estaba en su momento más crítico. Yo no sé si llegar al trono en ese escenario es una bendición o es una prueba.
Pero cuando él llega, producto de decisiones incorrectas, el reino de Judá estaba en una decadencia espiritual, moral, económica y de todo sentido. Todo esto hizo inevitable el castigo o la disciplina de Dios a su pueblo a través del levantamiento de un imperio en ese momento llamado asirio. Es decir, déjenme se lo explico. Dios levantaría al imperio asirio como el cinto de corrección de Israel. O sea, qué interesante es que el Dios nuestro es un Dios que ama y por lo tanto disciplina. Porque la Biblia dice que si alguien no disciplina, no ama. Y cuando la nación de Israel o el reino de Judá estaban haciendo lo malo, lo incorrecto, Dios levanta a una nación que no conoce a Dios, levanta el imperio asirio para que sea el látigo de disciplina para el pueblo de Dios. Interesante. Es por eso que cuando Ezequías tiene 2 años en el trono, el reino asirio toma a Samaria, la capital del reino de Israel. Es decir, cuando él tiene apenas 2 años en su reinado en Judá, el reino asirio crece y toma la capital del imperio del norte. O sea, imagínese usted. Entonces él ve venir que la potencia más grande del mundo viene tras ellos y luego conquista al reino del norte, que tiene su capital en Samaria. Las 10 tribus, ¿se acuerdan que se dividieron? Y él solamente tiene 2 tribus. Cuando sube al trono el rey Ezequías, a diferencia de su padre y otros reyes anteriores, Ezequías decide buscar a Dios con todo su corazón y llevar a cabo o practicar en obediencia los principios de Dios. Esto hizo un alto a la disciplina de Dios sobre Judá. O sea, cuando él entró al trono, él comenzó a buscar a Dios con todo el corazón y Dios dijo, vamos a hacer un alto a la disciplina. Dios inició una relación de bendición y protección sobre el rey Ezequías y todo su reino. ¿Por qué? Porque él decidió buscar a Dios. O sea, que él decidió hacer una reforma completa y la bendición comenzó a fluir en su vida. Fíjense cómo lo dice el libro 2 de Reyes, capítulo 18. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. O sea, hacía 3 años que Oseas estaba reinando en Israel cuando Ezequías reinó en Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Desde los 25 hasta los 54 años reinó sobre Judá Ezequías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor les había dado por Moisés. Si ustedes se dan cuenta, él cuando llega al trono, aunque está en una situación crítica, comenzó a buscar a Dios. Y la Biblia dice que cuando él comenzó a buscar a Dios y comenzó a ser dirigido por él, Dios comenzó a bendecir su vida y comenzó a bendecir Judá. El versículo 7 dice, por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Entonces él, escuche, lo interesante es que comenzó a reinar, a buscar a Dios. Dios estuvo con él en todo lo que hacía, de tal manera que comenzó a recuperar el territorio que otras naciones les habían quitado, como consecuencia de que Dios se había apartado de los reyes en el tiempo pasado porque ellos hacían lo malo. Y cuando él comenzó a buscar a Dios, la Biblia dice que él lo bendijo en todo y comenzó una campaña de retomar lo que les pertenecía en el pasado. ¿Alguien está aquí conmigo? Ok. El problema, uno pensaría que cuando uno comienza a buscar a Dios, las cosas deben alinearse
Deben alinearse y uno no debiera enfrentar problemas, pero te vas a sorprender que a veces cuando decides buscar a Dios con todo tu corazón, te das cuenta que comienzan a venir problemas más grandes. No sé si alguno de ustedes comenzó ahora sí determinadamente en un punto de su vida a buscar a Dios y resulta que hubo problemas más grandes y uno dice, ¿qué sentido tiene esto? ¿Alguien le ha sucedido en algún punto de su vida? Ok. El problema surgió para este rey cuando Sennacherib, rey de Siria, decide, ignorando que Dios le había dado su grandeza, venir en contra de Ezequías con el propósito de conquistarle. Escuche esto. Judá, debido a los errores del pasado, había sido reducido y Asiria estaba en el apogeo. O sea, la potencia más grande en el mundo que Dios había levantado eran este pueblo, y ahora ellos deciden venir en contra de Judá. Esto propició una crisis en Ezequías, en su reino y en especial en la capital de su reino, que era Jerusalén. Vean lo que dice el versículo 17. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla. Era un ejército de 200,000 soldados. Ahora, yo quiero que usted vea esto. Cuando Ezequías comienza a ver la bendición de Dios y se da cuenta que los asirios están creciendo, él decide hacer un pacto con ese pueblo. Decide hacer un pacto de paz con ellos, a lo mejor pagarles algo anualmente para tener condiciones de paz. Lo que Ezequías decía es que necesito paz y seguir reordenando el reinado, pero dice la escritura que los asirios deciden venir con 200,000 hombres de guerra. Los israelitas tenían un ejército los del reino de Judá tenían un ejército aproximadamente como 20 veces menor. Imagínese usted que 20 personas vienen contra ti. Esto trajo una crisis. Una crisis se presenta cuando vienen enemigos, adversidad, problemas que tú sacas cuentas y dices, no me alcanza para enfrentarlos desde mis recursos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ezequías para enfrentar la crisis y salir triunfante? Porque Ezequías, la Biblia dice, nos cuenta en 2 capítulos que él tuvo una victoria sobre un ejército que era increíblemente superior a él. Él superó la crisis. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Las historias que la Biblia presenta son un ejemplo de lo que Dios quiere hacer ahora en tu vida. Porque en algún punto de tu vida te vas a enfrentar en una crisis, en un problema económico, de salud, familiar, en cualquier parte o área de tu vida vas a enfrentarte a una crisis que tú sabes que no tienes recursos para enfrentarla. Pero si Dios le dio una victoria a Ezequías, Dios quiere darte una victoria a ti. Porque la Biblia dice que el brazo de nuestro Dios no se ha cortado. ¿Qué significa esto? Que Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Lo que hizo Dios con Ezequías en medio de la crisis y darle victoria es lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en la Biblia, mucho más. Además de para conocer el poder de Dios, lo que Dios quiere al escribir historias portentosas en la Biblia es que tú entiendas que ese Dios y ese poder está a tu disposición en el momento de crisis. ¿Alguien dice amén? Mucho más, escúchame, de darse honor a su nombre, Dios quiere que tú sepas lo que Él quiere hacer por ti. Ahora, veamos hoy 5 secretos para la victoria en la crisis. 5 secretos que nos revela el rey Ezequías. ¿Está aquí conmigo?
Y si tú ahora estás enfrentando una crisis, estos 5 secretos puedes ponerlos en práctica. Pero si estás a punto quizá de enfrentar una crisis, también tú puedes usar estos 5 secretos. Secreto número 1, digan conmigo, número 1. Dígalo más fuerte, número 1. Lo primero que tienes que hacer y que hizo Ezequías es obtener una visión real de tu problema. Tienes que tener una visión real de la crisis que estás enfrentando. La reacción inicial de Ezequías fue buena. Vio la situación por lo que realmente era. A menudo cuando estamos pasando por algún tipo de prueba o dificultad, lo manejamos pobremente porque nunca vemos la situación con precisión, o peor aún, a veces tratamos de negarla. Me encanta lo que dice el profeta Jeremías: no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Lo primero que tenemos que entender cuando enfrentamos una crisis es entender cabalmente qué es lo que estamos enfrentando. Ezequías sabía que era un ejército que venía increíblemente armado, con un ejército de 200,000 hombres de guerra. ¡Wow! Era un ejército impresionante. La situación de Jerusalén era desesperada y Ezequías lo sabía. Era una virgen indefensa frente a un ejército de violadores poderosos y hambrientos. Es realmente impresionante la ilustración que utiliza el rey Ezequías. Él utiliza esta ilustración para mostrar la realidad imperante del momento. Fíjense cómo lo dice él en el versículo 3. Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Y lo va a utilizar una figura. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Esta era una expresión proverbial para un desastre. ¿De qué está hablando el rey? Una mujer tan exhausta por el parto que no puede completar el nacimiento, por lo que es más probable que la madre y el niño mueran. O sea, Ezequías entiende la gravedad del problema que está enfrentando. ¡Wow! Ezequías comprendió que solo una intervención de Dios podía sacarlo de esa situación. Regularmente cuando estoy platicando con una persona y que dice necesito ayuda, yo le digo, ¿cuál es el problema que enfrenta? La gran mayoría no se han puesto a analizar realmente la crisis que están enfrentando. No han cuantificado. Hay algo importante. Ezequías, número 1, el secreto es que él tenía una visión real. Él entendió que era una nación, un ejército que estaba en su poderío y que venían contra ellos. Eran 20 veces más pequeños que su enemigo. Y entonces Ezequías dijo: necesito la ayuda de Dios. No puedo enfrentar esto. Enfrentar esto sin Dios sería llevar a mi pueblo a una masacre. Es como aquella mujer que no tiene fuerza. Tan crítica es, dice el rey Ezequías, la situación, como aquella mujer que está a punto de dar a luz, pero no tiene las fuerzas para dar a luz, y están a punto de perder la mamá y perder el bebé. Esto necesitaba urgentemente la intervención de Dios. Alguien dice amén a esto. Ahora, cuando él entiende lo que está viviendo, aquí viene el segundo secreto. El segundo secreto para tener victoria en la crisis es este: pide la oración del hombre de Dios y busca una palabra de Dios para ti. Mira, cuando va a su refugio, que era la casa de Dios, el profeta Ezequías envía a sus hombres cercanos al profeta Isaías para pedirle que ore por la situación y les dé una palabra. Es interesante, dice la Biblia, cuando el rey Ezequías oyó el informe. ¿Cuál informe? De todo el ejército que venía.
cuando pudo entender la dimensión de la crisis, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. O sea, él entiende la situación tan difícil que está enfrentando él y su reino. Enseguida envió a Elioaquín, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera. O sea, todos entendían la grave situación en la cual ellos estaban. Él los envió a hablar ¿con quién? Con el profeta Isaías, wow, hijo de Amós. Y ellos le dijeron, dice el versículo 3, te rogamos que ores por los que hemos quedado. ¿Por qué? Porque dice los que hemos quedado. Bueno, porque debido al reinado de reyes malvados en el pasado, el pueblo y el ejército había sido reducido. Entonces ellos dicen, estamos en una crisis increíble. Simple y sencillamente la potencia más grande del mundo viene contra nosotros. Quizá en nuestro peor escenario. Pero sabes una cosa, queremos que tú, le dicen al profeta, al mentor, queremos que ores a Dios por nosotros. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, díganle a su amo, díganle al rey, esto dice el Señor, no te alteres por el discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, le dice, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que él sea muerto a filo de espada. O sea, este rey poderoso es increíble que amenaza, y Ezequías manda a decirle al profeta, quiero que ores por mí. Ahora, yo quiero que veas esto que está en la pantalla. Nunca deberíamos enfrentar una crisis o un problema grave sin hablar con nuestro mentor, pastor, y buscar una palabra de Dios para nuestras vidas. Si tú observas cuando el rey, recuerden que él ha estado conquistando, él está en una reforma. Ezequías se está venciendo y ha vencido a naciones, pero cuando viene la potencia más grande del mundo, dice, necesito como nunca la intervención de Dios. Y luego va con el profeta y le dice, quiero que ores. Desafortunadamente, demasiados creyentes están desesperados y angustiados por la falta de una palabra de Dios para su situación específica que están viviendo y por sentirse solos. Escuche esto, enfrentar solos una adversidad o una crisis no es la voluntad de Dios. El rey manda a sus hombres, él va al templo, y mientras va al templo vestido de cilicio buscando a Dios, le dice a sus hombres más cercanos, quiero que vayan con el profeta, díganle al profeta que ore por nosotros. Qué maravilloso es que cuando tú enfrentes una crisis, cualquiera que ésta sea, mientras tú buscas a Dios, puedas hacer una llamada con tu mentor, puedas hacer una llamada con tu equipo cercano, tu grupo pequeño, y puedas decirles, estoy enfrentando una crisis en cualquier área de mi vida y quiero pedirles que oren por mí. Quiero pedirles que si el espíritu de profecía viene y les da una palabra para mi vida, esto es el momento cuando pueden darme una palabra. Yo quiero decirte algo, la profecía fluye por el hambre que tiene una persona de recibirlo y no por la unción que tiene el profeta. O sea, déjame, te explico esto. Nunca voy a olvidar cuando una vez me invitaron para que yo fuera a la Ciudad de México a predicar a una iglesia. Era una iglesia muy hambrienta, la verdad, impresionantemente hambrienta y entregada. Y recuerdo que me tocó predicar, y cuando prediqué comencé a orar por las personas, y las personas realmente caían llenas de Dios. Y entonces yo decía, wow, qué ungido estoy. Fue tan impresionante, créame, estoy hablando en serio, tengo un toque de humorismo, pero es real. Era tan impresionante que cuando terminé de predicar, el pastor le dijo a algunos de sus líderes, ya lleven al pastor. Y cuando yo iba por el pasillo había gentes, y cuando yo tocaba a personas o cuando las personas me tocaban a mí, caían. Ahora, eso no tenía que ver con la unción que yo traía, tiene que ver con la hambre que ellos tenían.
¿Alguien está entendiendo lo que le digo? Porque, escúchame, cuando tú estás enfrentando una crisis, tú necesitas saber que alguien está orando por ti, y tú necesitas una palabra del cielo a tu vida. Ahora, yo te digo algo muy importante. Yo no sé quién sea tu mentor, no sé quién es tu grupo pequeño, pero el día que tú tienes hambre de una palabra profética, Dios te va a dar una palabra profética, porque tiene que ver más con tu determinación, tu hambre. Ahora, tú nunca vas a tener una pasión por una palabra de Dios si no entiendes en la crisis en la cual te encuentras. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, lo segundo que hizo el rey es: corran con el profeta que ore. Y lo maravilloso de todo es que el profeta le dice: hey, dile a tu señor que tengo una palabra. Dile a tu señor que no tenga miedo. Eso me encanta. Dile que no tenga miedo, que yo les voy a dar la victoria. Wow. Lo tercero que tienes que hacer, el tercer secreto en la vida de el rey para tener victoria, es este: entra a la presencia de Dios y cuéntale tu situación. O sea, es hermoso saber que alguien está orando por mí. Es hermoso saber que alguien me dé una palabra. Es una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. O sea, tú les hablas y les dices: amigas, si tú eres una mujer, le hablas a tu grupo pequeño, a tu mentora: estoy enfrentando una crisis y quiero que oren por mí. Y entonces una de ellas dice: esta mañana estaba leyendo la palabra y siento que ese pasaje es para ti. Y comenzará a leer el pasaje, y es una palabra exacta para tu vida. Y a lo mejor esa persona no es un profeta, pero tiene que ver con tu necesidad. ¿Alguien dice amén? Es maravilloso saber que alguien ora por nosotros. Pero lo tercero que hizo Ezequías es: él entró a la casa de Dios y abrió su corazón a Dios. Vean lo que dice el versículo 14. ¿Están listos? Léanlo conmigo. Después Ezequías subió al templo del Señor. Después de decirle: vayan con el profeta, díganle que ore por mí. O sea, tú ya tienes un equipo orando por ti. Tienes una palabra de Dios, pero eso no te quita la responsabilidad del privilegio de entrar a la presencia de Dios. Ezequías subió al templo. Subrayen la palabra subir. Y esto para mí cuando estaba estudiando, para mí tiene una doble implicación. Número uno, subir es algo que cuesta. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando tú vas a buscar a Dios, tienes que subir. ¿Qué significa subir? Hay un montón de distractores y vas a tener que dejar los distractores para entrar a la presencia de Dios. Yo no sé si en algún momento de tu vida, cuando tú quieres buscar a Dios, hay un montón de distractores en tu mente y estás quitando todos los distractores, y hay un punto donde ahora ya subiste, estás en la presencia de Dios. Pero cuando pienso en la palabra subir, también pienso en que Dios, escúchame, es el Dios altísimo. Cuando Jesús nos enseña a orar, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Y los cielos no solamente es una figura de la morada de Dios, los cielos es una figura de la autoridad de Dios. No hay nadie por encima de Él, no hay nadie más poderoso que Él. Y entonces Ezequías subió al templo del Señor y desplegó, dice la escritura, la carta ante el Señor. ¿Por qué? Porque sus enemigos le habían mandado una carta de intimidación. Y en presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Léelo conmigo. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Todo fue creado por ti. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado.
Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, porque la carta que envía Sennacherib es una carta que dice, escúchame, he vencido a todas las naciones y ninguno de los dioses de ellos pudieron impedir que yo les conquistara. ¿Por qué piensas que tu Dios, le dice al rey, podrá detenerme a mí de la conquista? Y le dice el rey, Señor, es cierto, ellos han sido invencibles, llevan 90 ganados, 0 perdidos. Pero él dice, Señor, es que los dioses de esas naciones no eran dioses, eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, yo quiero que tú entiendas esta visión. En primera instancia, Ezequías trató de hacer alianzas con ese rey, porque nadie se pone a las patadas con un gigante. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios no le había dado dirección acerca de eso, y él sabiamente dice, voy a hacer alianzas con él. Lo increíble es que este rey, a pesar de que él trató de pagarle impuesto, vino en contra de él. Y entonces dice Ezequías, ahora ya entiendo, esta crisis va a mostrar a las naciones quién es el Dios verdadero. Escúchame, hay un punto donde las crisis van a venir a ti. Cuando has escuchado la voz de Dios, cuando has entrado, vas a decir, Señor, ahora entiendo por qué esta crisis viene. Todos los que están a mi lado, mi familia, mis compañeros de trabajo, van a tener una visión real de quién eres tú cuando vean cómo me dan la victoria. Alguien dice amén a eso. Porque él recibe una segunda carta de ese rey y Ezequías reaccionó diferente. Ahora fue al templo solo. Llevó su súplica directamente al Señor, porque ambos tipos de oración son apropiados en medio de la crisis. Que alguien ore por ti, pero que tú ores también. O sea, qué increíble. Nunca enfrentes una crisis solo. Siempre tienes a alguien que puede darte una palabra profética, que puede orar por ti, pero ahora tú entra a la presencia de Dios, abre tu corazón. Lo que hizo el rey es exactamente lo que Pedro nos aconseja. Vean lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo al apóstol Pedro, pongan todas, ¿cuántas? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida ¿de qué? De ustedes. Pongan todo. Wow. O sea, hay un punto donde tú tienes la crisis enfrente, el enemigo enfrente, reconoces que es mayor que tú, pero no es mayor que tu Dios. Recibes una palabra y lo entras a la presencia de Dios y abres tu corazón. Pero una vez que abres tu corazón y lo entregas todo, ahora tienes paz en tu corazón, porque el enemigo ya no está, la crisis ya se fue. No, pero ahora sabes que tu problema está en las manos de Dios. Ya has puesto eso en las manos de Dios, ahora está del lado de Dios. Te toca a ti encontrar descanso en la palabra profética, en el poder de Dios, y decir, lo único que sé es que esta prueba, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahora lo que sé es que esto se va a manifestar. O sea, yo no quería este problema, pero si el problema vino a mí, es porque Dios quiere que las naciones conozcan la grandeza de mi Dios. Porque hasta este momento esa nación se presentaba como invencibles. Y los que estaban en el peor escenario, escúchame, el peor escenario para vencer a la nación era Judá. Era el pueblo más pequeño, el reinado más pequeño. Un año anterior habían acabado con el reino del norte, que era 10 veces más fuerte que ellos. Ahora vienen y dicen, Señor, ¿qué hago? Pero ellos tienen una palabra de ti, tienen un rey que ha buscado a Dios. Escúchame, las crisis no es lo peor que nos pueda pasar. Las crisis son una oportunidad. Lo peor que nos pueda pasar en la crisis es que no busquemos
veamos el rostro de Dios, es que no tengamos intimidad para entrar con Dios, porque en medio de la crisis Dios quiere enseñarte grandes cosas y quiere ser glorificado. Alguien dice sí a esta verdad. Dáselo más fuerte a Él. El cuarto secreto es este: no te alteres por la voz del enemigo, aférrate a la palabra de Dios. Mira, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque el rey asirio era muy estratega. Era como Goliat, ¿se acuerda? Cuando salía en las mañanas y en la tarde y decía palabras de intimidación. Cuando los israelitas veían ese hombre de 3 metros de altura con una coraza increíble que les hablaba, los desafiaba, se intimidaban. Ahora imagínate que un ejército de 200,000 hombres de guerra que tiene 90 ganados, 0 perdidos, que ha ganado de goliza o ha ganado en el primer round, que nadie le ha hecho ni sombra, ¿entiendes? Viene contra ti, wow, comienza a hablar cosas para intimidarlos. Pero hay algo interesante: tú tienes que aferrarte a lo que Dios dijo, no lo que dice tu crisis. Vean lo que dice el versículo 10. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. Está hablando su enemigo. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey asirio. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones los han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfat? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Escuche, después del ataque de intimidación, Dios dio de nuevo una palabra al rey. Y miren la palabra, cuando Dios sabe de esa palabra que da ese rey tratando de intimidar, Dios da una palabra y dice: esto dice el Señor acerca del rey de Asirio: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplanes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la voy a proteger. Y mira, siempre que venga una crisis, la crisis habla. La crisis va a hablar. Vas a escuchar que muchos que están a tu lado han sucumbido ante la crisis, pero tú recuerda y aférrate a la palabra que Dios te ha dado. Por eso es tan importante. Yo quisiera decirte que no vamos a enfrentar crisis, pero creo que el mundo avanza hacia crisis y crisis. Lo importante es que tú puedas entrar a la presencia de Dios, puedas exponer tu corazón delante de Él, puedas tener un equipo que esté orando contigo o por ti, y puedas tener una palabra de Dios y aferrarte a la palabra. Recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Recuerda que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir cada palabra que te ha dado a ti. La Biblia dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá a él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviado. Amén. Una vez que tú te aferras a la promesa de Dios, quiero terminar, ayúdenme, con el secreto número 5. Mira la victoria que Dios te dará y no olvides darle gloria a su nombre. Porque mira, cuando una crisis te busca y cuando la crisis es grande, la crisis quiere darle gloria a Dios.
Dice la Biblia, esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio, mató a 185,000 soldados. ¿Cuántos eran? 200,000 en una noche. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra sin haber tirado ninguna lanza. Todo lo que Dios dijo, eso fue lo que sucedió. Volvió a Nínive, su capital del reino, y ahí se quedó. O sea, nunca volvió ante esa ciudad, Jerusalén. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar Adón, lo sucedió en el trono de Asirio. Impresionante. Aquel que iba a acabar con la nación de Israel, aquel que iba a acabar con Jerusalén, terminó, escúchame, fue la espada de sus propios hijos quienes lo traspasaron. Yo no sé cuáles sean tus enemigos. En esta historia había un ejército de 200,000 hombres, guerreros, una nación invencible que parecía que era una crisis que llevaría a la ruina, pero resulta que fue el principio del levantamiento de Judá. Fue algo poderoso. Escucha lo que dice la Biblia en el Salmo 118. Quiero invitar a los muchachos que me ayuden. El Salmo 118 dice: en mi angustia, ¿qué fue lo que hice? Oré al Señor. Hay mucha gente que se queja. Una cosa es quejarte y otra cosa es orar. En mi angustia oré al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? El Señor me respondió y ¿qué? Me liberó. El Señor está de mi parte, por lo tanto no temeré. Digan conmigo: Dios está de mi lado. La Biblia dice que un hombre, una mujer y Dios son mayoría. Si Dios está con nosotros, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infunden aliento. Él adereza una mesa delante de mis trasquiladores o mis angustiadores. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. El Señor, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Mis enemigos hicieron todo lo posible por matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. Me encanta cuando estaba leyendo este pasaje. Cuando mis enemigos vienen, dice: Él es mi victoria, Él me da victoria. Y lo único que se va a escuchar en el campamento nuestro son canciones de júbilo. Se entonarán canciones de alegría y de victoria. Digan conmigo: canciones de alegría y de victoria. Pero estamos hablando, el salmista empieza: en mi angustia clamé a Dios y Él me oyó. O sea que las canciones de alegría y de victoria más poderosas vienen después de que Dios peleó por nosotros. Dice: el fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levantó triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. Quiero que te pongas de pie y quiero que digas conmigo este versículo 17. Quiero que lo digas con todo tu corazón. ¿Estás listo? El versículo 17 dice: no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Wow. Dilo de nuevo conmigo: no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. O sea, puedes pararte en medio de la crisis cuando has hablado con Dios,
cuando te aferras a una palabra, cuando la crisis parece que te va a aplastar, tú te paras frente a la crisis sabiendo que Dios está contigo y puedes decir: no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Es increíble porque Ezequías dice: Señor, que todas las naciones vean tu poder. El afán de la crisis por aplastarme, el afán de Sennacherib y los asirios por aplastarme, lo único que van a provocar es una manifestación de tu gloria para que todas las naciones vean quién eres tú. Y lo mismo sucede en nuestras vidas, porque dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo siempre. El mismo Dios que le dio la victoria al rey Ezequías es el mismo Dios que está contigo. Porque debes entender que las historias de la Biblia son un testimonio de lo que Dios quiere y puede hacer contigo. Cuando estés en medio de la crisis, recuerda lo que hizo el rey Ezequías. Habló inmediatamente, envía un WhatsApp y dile: estoy en crisis. No tienes que enfrentarlo solo. Y dile a tu grupo pequeño: alguien tiene una palabra de Dios para mí. Seguro estoy que vas a recibir una palabra de Dios. Luego abre tu corazón y alza tus manos al Altísimo. Abre tus ojos y puedes decir: no moriré, sino que viviré para contar todas las maravillas de Dios. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte a Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos donde tú estás. Todos, si no estamos en una crisis, vamos saliendo de una crisis o vamos camino a una crisis. Pero podemos cantar: y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. no tienes, número uno, que enfrentar una crisis ahora mismo solo. Posiblemente estás enfrentando una crisis de salud en tu vida, en tu familia. A lo mejor estás enfrentando una crisis de trabajo, económica, familiar. De cualquier índole que estés enfrentando, no tienes que enfrentarlo solo. Hay gente que quiere orar por ti. Hay un Dios que está con los brazos abiertos para escuchar tu oración, pero también hay una iglesia que quiere orar por ti. Si tú estás enfrentando ahora mismo una crisis, déjame orar por ti. Quiero pedirte que levantes tus manos ahí donde tú estás. No sé cuál sea la crisis que tú estés enfrentando.
no quiero que todos levanten su mano. Si tú estás enfrentando una crisis, yo voy a orar por ti. Hoy va a suceder algo poderoso en tu vida, a favor de tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, esta tarde levanto mi voz para orar. La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, es el poder de la oración en acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con aquellos que tienen sus manos en alto. Algunos de ellos están enfrentando una crisis de salud. Padre, en el nombre de Jesús declaro que tú eres sanador. Declaro que tú eres el Dios de milagros. En el nombre de Jesús declaro que todo dolor, que toda diabetes, declaro, Señor, que todo cáncer, que todo tumor se va de su vida en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús declaro una palabra de sanidad. Si alguna familia, alguien de ellos se está enfrentando una enfermedad, Señor, quizá los médicos dijeron que no hay solución. En el nombre de Jesús declaro que no moriremos, sino que viviremos y contaremos lo que Dios ha hecho. Si alguien está enfrentando una crisis económica, Padre, en el nombre de Jesús declaro que tú provees, que tú traes ideas innovadoras, que tú abres los cielos, derramas gracias sobre sus vidas, que tu bendición es sobre ellos, sobre su familia, sobre su empresa. Señor, en el nombre de Jesús declaro que se abre la mente de ellos a nuevas ideas, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, si hay crisis en su familia, en sus relaciones, si aparentemente ya no hay nada que hacer, Padre, en el nombre de Jesús declaro una palabra de salud, de bienestar, de restauración, de sanidad, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, bendigo tu vida. Señor, bendigo cada mano levantada y declaro, Señor, lo que dice tu palabra. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos los temores. Señor, todo temor se va en el nombre de Jesús. Todo temor se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Oh, Señor, declaro que toda depresión, toda ansiedad se va de los cuerpos, de las mentes. En el nombre de Jesús declaramos que no temeremos, no moriremos, sino que viviremos y veremos la mano de Dios a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Vamos, dale un aplauso con todo tu corazón a Dios. En el nombre de Jesús declaro que Dios abre puertas a tu vida. Dios te da creatividad, Dios te da gracia. Algunos de ustedes están en una crisis quizá económica. Declaro que Dios abre puertas para ti. ¿Alguien lo cree? Levanta tu mano si lo cree. Declaro que Dios abre puertas esta semana para ti y te da gracia en el nombre de Jesús. Y que lo que parecía que te iba a aplastar solamente te prepara para lo grande y lo nuevo de Dios en tu vida. Alguien lo dice amén. Alguien dice amén a esto. Amén. Dale un aplauso al Señor. Antes de dejar este lugar, quiero hacer una segunda oración antes de entregar este lugar. Y la oración es para ti si tú nos visitas hoy por primera o segunda vez. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que todos hemos pecado y que nuestro pecado nos destituye de la gloria de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonarnos. No solamente para perdonarnos, derramó su sangre para adoptarnos como hijo de Dios. Hoy no solamente puedes salir perdonado hoy puedes salir con una nueva identidad. Digan conmigo identidad. La Biblia dice que a todos los que creen y lo reciben les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios no solamente quiere perdonar tus errores, Dios quiere darte una nueva identidad. ¿Sabes por qué? Porque al cielo solamente van sus hijos.
Y si tú puedes invitar a Jesús, Él quiere perdonar tus pecados, quiere darte una identidad. Es maravilloso saber que el creador de los cielos y de la tierra, el que está por encima de todo, es mi Padre. Cada mañana puedo salir a las calles a trabajar, puedo hacerlo porque sé que el que está por encima de todo y de todos es mi Padre y me cuida. ¿Alguien dice amén? Si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón, ahora mismo aparece una oración en la pantalla y quiero invitarte para que hagas con nosotros esta oración. La haremos juntos. Mira, la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que cree esta oración y repítela audiblemente con nosotros. ¿Listos? Vamos juntos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Mario.